Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Santo de Dios, buenas tardes, señor Luis. ¿Cómo se encuentra en esta tarde ya de lunes 16 de enero? ¿Cómo está? Pues bendecido por la gracia de Dios, hermanita Lucy. Muy buenas tardes a toda la radio audiencia. Hermanos, hermanitas, ya estamos aquí para un programa más de Alimentando a la Familia Espiritualmente. Hoy tenemos un tema bastante, pues vamos a decir, importante para la familia. Hoy el tema es virtudes en la familia. Esto es algo muy importante que todos debemos de pues, ir relacionando con nuestra familia, con nuestras actividades. Pero para todo esto vamos a comenzar con la oración que pues, nos deja para que nos alimentemos día a día nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener este programa muy especial para usted. No se vaya, sino todo lo contrario, digamos todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Hoy, hermanos, es un día que se celebra aquí en los Estados Unidos el doctor Martin Luther King, un mártir por la paz, un mártir por la humanidad, un mártir que ha dado su vida a favor de las familias, vamos a decirlo así, porque todo aquel que lucha en favor de la humanidad está luchando a favor de la familia. Hoy tenemos para ustedes esta reflexión sobre la familia. Las virtudes en la familia, ¿a qué se refiere? ¿Qué son virtudes en la familia? ¿Qué hay en esas partes que uno vive dentro del matrimonio? Sabemos que ya está aquí este próximo fin de semana la caminata por la vida en San Francisco, California, la caminata del oeste, como se le llama normalmente a este tipo de manifestaciones que es en pro de la vida, en pro de aquellas personas que aún se encuentran en el vientre materno, en pro de aquellas personas que no han nacido, y también en pro de aquellas personas que ya tienen una enfermedad, pues que no tienen remedio, una enfermedad que los médicos han dictaminado que todo ha terminado para ellos, que solamente les quedan unos días, que solamente les quedan unas horas, o que hay que desconectarlos de esto y que hay que dejarlos morir, etcétera, etcétera. Y hay que aplicarles una muerte digna, como le llaman ellos. A esto se le llama eutanasia. Hermanos, hermanas, ¿qué clase de eutanasia practicamos nosotros dentro del matrimonio? ¿Qué clase de aborto practicamos nosotros dentro de la vida familiar? Es algo muy importante que debemos de irnos planteando día a día sobre nuestras actitudes, sobre nuestras actividades. Esas partes que a veces nosotros no vamos viendo, pero si revisamos un poquito lo que son las virtudes teologales, quizás usted vaya a decir, bueno, es que yo no me voy a meter en eso porque las virtudes teologales son para gente que va a estudiar a un instituto, para gente que va a estudiar a una institución especializada para dar clases de Biblia o para dar clases de catecismo o para dar instrucciones religiosas.
esas personas deben de meterse en esas partes de las virtudes teologales, porque es una frase parafrasear en términos muy sofisticados y todo esto, pero yo les voy a decir una cosa, no es así. Las virtudes teologales son para que las practiquemos todos y no necesariamente tenemos que irnos a meter a un instituto para estudiar 3 o 4 años qué son las virtudes teologales. De hecho, las virtudes teologales las tenemos todos aquellos nosotros en nuestra naturaleza, pero no vienen desde que nacimos. Esas las adquirimos nosotros cuando nosotros somos bautizados. Cuando nosotros tenemos ese don de ser bautizados, allí es cuando nosotros adquirimos esas virtudes. Esas virtudes son teologales, son 3, que son esperanza. Si las ponemos en orden, vamos a ponerlas en orden. Fe, esperanza y caridad. La fe y la esperanza y la caridad son naturalezas que vamos nosotros viviendo día a día en la familia. La fe es algo que realmente debemos nosotros de ir recogiendo día a día, porque dígame usted, ¿acaso usted cuando tiene un problema en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, papás o mamás que tienen una enfermedad terminal, usted no tiene esa esperanza de que se recupere? Bueno, entonces esa esperanza quiere decir que está alimentada por una fe que usted adquirió el día de su bautismo. Esa fe ha sido dada por Dios en el momento del bautismo. Y son cosas que no necesita usted preguntarle a un especializado en virtudes teologales. Usted las está viviendo día a día. Solamente tenemos que poner atención a lo que vamos viviendo cotidianamente. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En primer lugar, se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted, si usted ya está casada, cuando usted se casa con su esposo actual, se casó, dígame usted tenía la seguridad de que el esposo o el novio en ese momento la amaba completamente, tenía esa seguridad, miraba ese amor en él, en ella, los miraba, ese amor tenía una forma, un cuerpo, una manera de que usted pudiera verlo. O sí, podría decir usted, sí, me llevaba flores, o me hacía un verso, o me agarraba de la mano, o me decía cosas bonitas, ese es el amor en el que yo confío. Pues esa es la fe. La fe no se ve, la fe se capta dentro del corazón para vivirla en el momento oportuno. Porque la fe a veces nosotros la perdemos cuando tenemos un problema o cuando nos sentimos solos en medio de un torbellino. San Pedro, perdió la fe. Se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió, ahora sí que en la nada, cuando su maestro fue apresado y fue llevado al pretorio y estaba siendo latigado, estaba siendo martirizado. Entonces, en ese momento que Jesús ya no estaba con sus discípulos, todos sus discípulos,
perdieron la fe, perdieron ese amor, ese encanto amoroso que Jesús les estaba infundiendo. Bueno, pues eso mismo nos pasa a nosotros en el bautismo. Cuando somos bautizados, esas virtudes son infundidas a través del bautismo. La fe, la esperanza y la caridad. Hermano, a veces nosotros tenemos dificultades en el matrimonio, tenemos dificultades con los hijos, con la esposa, el esposo, tenemos dificultades hasta con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro temperamento siempre es variable, es cambiable. Nuestro temperamento no es una cosa segura que digamos, hoy me voy a conservar con este mismo ánimo para mañana y mañana me voy a levantar así y esto va a continuar mañana con esta misma alegría. Pues fíjense que no. Todo el mundo sabemos que a veces nos acostamos con una alegría y nos levantamos con una tristeza muy diferente. Por eso, hermano, es que se nos invita a la oración. Las virtudes teologales también nos invitan a que oremos, que hagamos de nuestra vida una oración, que hagamos de nuestras actividades una oración, que hagamos de nuestra familia una oración. Todo es una oración que va dando paso a paso ese rendimiento que necesitamos dentro de la familia, dentro de nuestras actividades. ¿Y cómo es que nos podemos dar cuenta de todo eso? Bueno, esos son dones que Dios nos ha dado, que Dios da al hombre. Y esos dones, hermano, hermana, son frutos que se conquistan. No obstante, hermano, requieren de nuestra colaboración libre y consciente para que se purifiquen y crezcan, que se hagan grandes. Porque si no colaboramos nosotros con eso, no va a suceder así. No va a pasar. Todo lo contrario, se va a hacer más pequeña nuestra fe, más pequeña nuestra esperanza. No son virtudes teóricas, son virtudes de un modo de vivir, de una manera de ser, de cada día, de cada momento, de cada instante, incluyendo esos momentos tan difíciles que a veces tenemos, porque ¿a quién no le ha pasado? A veces estamos el esposo y la esposa platicando de una manera tan alegre, los dos solitos en la casa o en cualquier lugar, y aparece una palabra o un hecho, un recuerdo o una situación que había sucedido y ¡pum! Esa alegría se vino abajo, se acabó. Entonces, para todo esto se necesita la colaboración de nosotros, para que eso, en lugar de disminuir, florezca. ¿Y cómo puede florecer en el momento difícil? Bueno, si tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos caridad, son tres condimentos que le podemos aplicar a nuestra receta diaria de la vida. ¿Y cómo podemos aplicar la caridad? En ese momento, en ese mismo instante, cuando yo personalmente tengo una dificultad con mi esposa, usted tiene una dificultad, un problema con su esposo, porque has resurgido algo del pasado, ha resurgido algo que ustedes no esperaban, después de tener esa alegría, ese contento entre ustedes dos, o entre mi esposa y yo, por decirlo así. ¿Qué podemos agregar
a la fe y a la esperanza, la caridad. Esa caridad que nos va a ayudar a mantener la paz, la calma. Si yo detecto algo que me hizo enojar por algo que dijo mi esposa, o ella detecta algo que la hizo enojar por algo del pasado, hay que tener caridad ante las situaciones difíciles o ante los momentos que se han vivido involuntariamente o aún a veces voluntariamente, porque a veces nosotros pecamos voluntariamente, pero eso no quiere decir que porque pecamos voluntariamente ya ese sea nuestro ritmo de vida, sino que fue un error que cometimos. Voluntario o involuntario, fue un error. Al error hay que saberlo manejar. ¿Cómo vamos a manejar el error después de un tiempo, de qué ha pasado, de qué ha sucedido? Vamos a decirlo de esta manera. Llega su hijo o su hija de la escuela. Trae una calificación, por decir, en México se dice un 6, un 5, aquí se dice una F, por decirlo así, o en los Estados Unidos se maneja de otra manera, una F, una A. Una A es un 10 en México. Bueno, llega su hijo, su hija de la escuela y trae una F. Trae un 5, un 4. Usted se enoja con él, con ella. ¿Por qué? Porque tenía que haber sacado la mejor calificación, porque tenía que haber estudiado, porque tenía que haber hecho la tarea, pero no lo hizo. Así que en el momento de la prueba, en el momento de tener ese examen, no fue lo que se esperaba, sino todo lo contrario. Fue lo que no se esperaba. Bueno, ese fue un error voluntario. ¿Por qué fue voluntario? Porque el niño, el hijo, la hija, decidió, en lugar de estudiar, ponerse a jugar con la tableta, ponerse a jugar con Google, ponerse a jugar con cualquier jueguito, y no estudió la materia a conciencia. El esposo, la esposa también tienen errores voluntarios, desafortunadamente, son a otro nivel, pero lo que yo le comento a mi esposa y le comento a mucha gente en los estudios bíblicos, en los estudios de catecismo que tenemos, les digo, es que para los niños, un error que para un adulto es un error infantil, un error pequeñito, para un niño es un error grandísimo, es un error enorme. Entonces, no hay error pequeño en este mundo. No hay error grande para Dios. Cuando tenemos caridad hacia los demás, podemos aplicarla ahí. Caridad. Caridad para entender. No solamente se puede dar caridad sacando un billete o una moneda y dándosela a alguien que está pidiendo monedas o algo para subsistir. La caridad es para todo aquel que necesita salir de las sombras. A veces yo también necesito salir de las sombras. A veces un sacerdote necesita salir de las sombras. Ayer el padre nos comentaba en misa que él ama la Navidad, que no quiere salir de la Navidad, y quiere vivir dentro de la Navidad, porque esa Navidad lo mantiene con una esperanza, con una fe, con un amor hacia María, hacia la Virgen. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros acerca de nuestra vida matrimonial? Mantener el amor. Pero hay que mantenerlo dentro de este formato de 3 cosas que son para nosotros indispensables en el matrimonio.
fe, esperanza y caridad. ¿Qué es esto? La fe, la esperanza y la caridad es pensar, reaccionar, sentir. Hay que hacer esfuerzo, hay que hacer oración, hay que hacer que uno suba hacia Dios espiritualmente, para que Dios vuelva a nacer en nuestro corazón. Hermano, es difícil a veces la vida, es difícil a veces el momento, sobre todo en el matrimonio. Aquellas personas que no han estado casadas, quizás piensen que el matrimonio es puro amor, pura convivencia, puros viajes, puras regalar flores, puro regalar versos, puro hacer compañía y reír y disfrutar y que la felicidad no se va a acabar nunca. Pero realmente el matrimonio es como la travesía en el desierto que sufrió y que vivió el pueblo de Dios al salir de Egipto. Así es el matrimonio. Es como un torbellino, es como una sed que no se apaga y que se sufre y que se siente y que no hay quien le pueda ayudar porque no se encuentra el agua necesaria para acabar esa sed, para apagarla. Entonces, el amor es algo que necesita información, que necesita comunicación, que necesita amor, que necesita esos condimentos. La fe es algo que no debe de terminar. La esperanza es algo que se debe de mantener. La caridad es algo que debe de estar disponible las 24 horas del día. Las virtudes, hermanos, son todo lo contrario a lo que son los vicios, los actos que se van dando en el matrimonio, a veces en la vida cotidiana. Son actos impuros o actos indebidos, son los que van destruyendo a veces la fe, que van en contra de la esperanza, que van en contra de la caridad. Pero hay que recordar que cuando nosotros estamos con Dios, Dios no se aparta de nosotros. Dios está ahí, principalmente en el matrimonio. Recuerde que cuando usted se ha casado, cuando usted ha dicho el sí, cuando usted ya se casó, porque usted es el que se casa, usted es la que se casa, el sacerdote no casa a nadie. Él es el testigo de Dios, pero a través de él es que Dios nos bendice en el matrimonio para vivir una vida espiritual en familia. Entonces, estas virtudes se van a vivir en el matrimonio a partir de ese momento, en el momento que usted sale del templo, de la iglesia, cuando el sacerdote da la bendición, es la bendición de Dios. Lo dice claritamente, reciban la bendición de Dios. No la bendición mía, el sacerdote no dice reciban mi bendición. Entonces, en ese momento, usted, como matrimonio, sale de ahí, ya no en dos personas como es el novio y la novia, sale una sola persona. El esposo y la esposa se convierten en una sola carne, y entre ustedes, o sea, entre cada uno de nosotros los que estamos casados, está Dios, está Jesús. Jesús
que se va a vivir con nosotros por siempre, por toda la vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Hermanos, les voy a dejar como tarea en este momento, les voy a dejar para que usted en familia recapacite sobre estas virtudes teologales en la familia. Les voy a dejar estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Vaya usted y lea el número 64, el número 1800, del 1812. Vaya y lea el número 2086. Del 2086 váyase hasta el número 2094 y también el número 2656 hasta el 2658. Y ahí recapacite sobre lo que usted está viviendo en familia, como lo aconseja la Iglesia Católica, que ha recogido estas informaciones desde cuando usted cree, desde hace más de 2000 años, cuando la Iglesia comenzó a tener este caminar en la tierra y el Papa fue el que lo autorizó. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los dos libros más importantes en el hogar? La Palabra de Dios, que es la Biblia, y el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la guía familiar y la guía espiritual de todo católico, de todo cristiano, porque muchos hermanos separados también utilizan el Catecismo de la Iglesia Católica para poderse reforzar en su fe, para poder entender mejor la Biblia, porque esto es como un manual para entender la Biblia, para entender la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, no me queda más que invitarles para que si usted quiere profundizar más sobre la Biblia y sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, nos acompañe todos los jueves en la capilla de San Juan de los Lagos en Salida, California. Lo encuentra usted en Google. Vaya a San Juan de los Lagos Chapel, allí, o capilla, y en Salida, California. Y usted va a encontrar ahí en la dirección todo. Ahí cada jueves de las 7 a las 9 tenemos estos estudios con más profundidad, con más actividad, y allí vamos descubriendo paso a paso qué es lo que Dios nos dice a cada día en familia. Así que, pues, no me queda más que decirles que el Padre Chris les manda un saludo y espera en Dios que todos ustedes sean bendecidos en casa, en familia, y les pide también que por favor sigan orando por el fin del aborto. Se terminó el fin de una ley Roe versus Wade, se terminó, sí, pero el aborto sigue. Así que hay que seguir orando para que el aborto termine. Esa es nuestra misión, orar en familia, orar con todas las ganas, orar por la vida que Dios, solamente Dios, puede dar y quitar. Dios les bendiga. Entonces, aquí nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima ocasión, en otro programa más de Alimentando a la Familia Espiritualmente. Hasta la próxima. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.